El aire en la capilla de velación en Polanco era espeso y olía a una mezcla enfermiza de lirios blancos y el perfume caro de los dolientes. Era un aroma pesado, casi asfixiante, el tipo de aire que se pega a la piel y se niega a irse. Me llamo Sabina, tengo 45 años y soy arquitecta. Y en ese momento, junto al ataúd de caoba pulida de mi hermano Amadeo, no era más que un edificio a punto de derrumbarse. Mantenía la espalda recta, una lección que mi padre nos había inculcado desde niños. La postura lo es todo, es el reflejo de tu carácter. Pero por dentro, cada viga de mi ser crujía bajo un peso insoportable. Llegué temprano, mucho antes que el resto de los invitados. Necesitaba despedirme de él en silencio, sin el murmullo de las condolencias vacías, sin las miradas de lástima que se sienten como agujas en la piel. Toqué la madera fría y pulida del féretro, siguiendo con la yema de los dedos el contorno de una veta oscura que se parecía a una grieta. «Lo protegeré, Amadeo», susurré al vacío, y las palabras se sintieron extrañamente sólidas en la quietud de la sala. «Protegeré lo que construiste, protegeré nuestro sueño». La promesa colgó en el aire, un contrato sellado con el único testigo que importaba. Nuestro sueño, la sede de su empresa, el edificio que yo iba a diseñar, un monumento a todo lo que habíamos superado juntos. Ahora era solo un fantasma en un portafolio de bocetos, un futuro que nos habían robado. Me alejé del ataúd justo cuando la puerta de la capilla se abrió para dejar entrar a mis padres y a mi hermana menor, Celina. Mi madre, Elvira, caminaba con esa fragilidad estudiada que adoptaba en público, mientras que mi padre, Julián, mantenía una expresión de solemne gravedad, como si estuviera asistiendo a una reunión de negocios en lugar del velorio de su propio hijo. Celina, perfecta en su vestido negro de luto, ya estaba revisando su teléfono, probablemente asegurándose de que su maquillista le hubiera confirmado la cita del día siguiente. Eran mi familia, los pilares de mi vida, y sin embargo se sentían tan distantes como extraños en una estación de tren. La capilla comenzó a llenarse lentamente. Socios de negocios con rostros serios, amigos de la universidad que no habían visto a Amadeo en años, y una colección de parientes lejanos que parecían más interesados en el café y los bocadillos que en presentar sus respetos. Yo permanecía de pie, una estatua silenciosa junto al féretro, observando el desfile de máscaras. Cada abrazo se sentía hueco, cada «lo siento mucho» era una formalidad gastada. Sabía que la mayoría de ellos solo recordaban al Amadeo exitoso, al genio tecnológico que había resurgido de las cenizas. Pocos, o quizá ninguno aparte de mí, recordaban al hombre roto que había tenido que vender su reloj para pagar la quimioterapia. Y entonces la puerta principal se abrió de nuevo, esta vez con una deliberada lentitud que atrajo todas las miradas. Entró como si estuviera caminando por una pasarela, con un vestido negro ceñido que era más apropiado para un cóctel que para un velorio, y unos lentes de sol oscuros que ocultaban sus ojos, pero no la arrogante inclinación de su barbilla. Se movía con la confianza de una depredadora que conoce su territorio. Y en ese instante, el dolor sordo que había anidado en mi pecho durante días se transformó en algo afilado y helado. La ira. Una ira tan pura y fría que me aclaró la mente y endureció mi columna vertebral. Fabiola había llegado. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Fabiola se deslizó por el pasillo central con la gracia de una pantera, ignorando las miradas de asombro y los susurros que se levantaban a su paso. Su objetivo era claro. Se detuvo frente a mis padres, les dio un abrazo teatral y ensayado, murmurando algo que les hizo asentir con compasión.
pude ver a mi madre, Elvira, apretarle el brazo con simpatía, cayendo en la trampa como una polilla atraída por la llama más destructiva. Luego se acercó a mí. Me envolvió en un abrazo frío y perfumado. Su cuerpo estaba tenso, y el gesto era tan falso que sentí un escalofrío. «Sabina, querida», susurró en mi oído, su aliento olía a menta y a veneno. «No puedo creer que se haya ido. Estoy devastada. Él era el amor de mi vida, lo sabes». Me aparté con una rigidez que no dejaba lugar a dudas. No dije nada. Mi silencio era un muro, y pareció desconcertarla por una fracción de segundo. Sus ojos, ahora visibles por encima de los lentes de sol que se había bajado ligeramente, buscaron una grieta en mi compostura, pero no encontraron ninguna. Recuperó su papel rápidamente, forzando una pequeña y temblorosa sonrisa. «Necesitamos hablar», dijo, su voz ahora un susurro conspirador. Me tomó del codo, su manicura francesa perfecta clavándose ligeramente en mi piel, y me guió hacia un rincón menos concurrido, cerca de un enorme arreglo floral, cuyo aroma dulce de repente me pareció nauseabundo. «Escucha, sé que este no es el momento ni el lugar», comenzó, su tono cambiando de la doliente afligida a la negociadora pragmática. «Pero tú y yo sabemos que Amadeo habría querido que yo estuviera a cargo. Hablamos de nuestro futuro, de todo lo que construiríamos juntos. Conozco sus deseos mejor que nadie». La miré fijamente, dejando que el silencio se alargara. Estaba probando las aguas, lanzando su primer anzuelo. La audacia de sus palabras era tan monumental que por un momento me quedé sin aliento. ¿Deseos? ¿Futuro? Esta mujer, que lo había abandonado cuando su futuro era una habitación de hospital y deudas paralizantes, ahora se atrevía a hablar de sus deseos. «No sé de qué estás hablando, Fabiola», respondí, mi voz deliberadamente plana, desprovista de cualquier emoción. Ella soltó una risa corta y amarga. «¿De verdad, Sabina? ¿Vamos a jugar a esto? Hablo del patrimonio, de los 30 millones de euros. Hablo de la empresa. Soy su viuda de facto, su compañera de vida. Todos aquí lo saben». Su mano hizo un gesto vago hacia la multitud, como si fueran un jurado que ya había emitido su veredicto. Fue entonces cuando la rabia fría que sentía se solidificó en una certeza de acero. Esto no era un acto impulsivo de dolor o codicia. Esto era un plan fríamente calculado y ejecutado con una crueldad asombrosa. Ella había esperado el momento de mayor vulnerabilidad, rodeada de una audiencia, para lanzar su ataque. «Tú no eres nada, Fabiola», dije. Esta vez mi voz era tan afilada como un bisturí. Cada palabra fue enunciada con una claridad brutal. «No lo has sido desde hace 8 largos años. No tienes derecho a estar aquí, y mucho menos a exigir nada». Su máscara de dolor se resquebrajó, revelando un destello de furia en sus ojos. «Te vas a arrepentir de esto, Sabina. Tengo derechos, y te juro que los haré valer. Ese dinero es mío». «Inténtalo», fue todo lo que dije antes de darle la espalda y caminar de regreso hacia el ataúd de mi hermano, dejándola sola en su rincón, rodeada de flores moribundas. La batalla había comenzado, y yo acababa de disparar el primer cañonazo. 8 años antes. El recuerdo es tan vívido que a veces siento que puedo oler el aroma del estofado que mi madre había preparado esa noche. Era un domingo, la noche de la cena familiar obligatoria. Estábamos todos en el comedor de la casa de mis padres en Coyoacán, una casa grande y llena de recuerdos, la mayoría de ellos agridulces para mí. El ambiente era tenso, pero no era algo inusual.
Celina se quejaba de su proveedor de catering para la fiesta de aniversario de su boda, y mi padre leía el periódico financiero, emitiendo gruñidos de aprobación o descontento. Amadeo y Fabiola habían llegado tarde, como siempre. Amadeo, en ese entonces, era el sol alrededor del cual giraba nuestra familia. Con 30 años, ya era un empresario tecnológico exitoso, el niño prodigio. Mi padre lo adoraba, veía en él el reflejo de sus propias ambiciones frustradas. Mi madre lo mimaba. ¿Y Fabiola? Fabiola lo llevaba como un bolso de diseñador, un accesorio que validaba su estatus. Ella era hermosa, encantadora y sabía exactamente cómo interpretar el papel de la prometida perfecta del hombre exitoso. Esa noche, sin embargo, el sol se estaba apagando. Amadeo había estado callado durante toda la cena, removiendo la comida en su plato sin probar bocado. Fabiola, a su lado, parecía una estatua de hielo, con una sonrisa tensa pegada en los labios. Yo sabía que algo andaba mal. Había visto a Amadeo en las últimas semanas, más delgado, con ojeras que ni el mejor corrector podía ocultar. Él me había dicho que solo era estrés, pero yo conocía a mi hermano. Fue después del postre cuando mi padre empezó a interrogarlo sobre una posible expansión de su empresa, que la bomba finalmente explotó. Amadeo dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido metálico que hizo que todos nos sobresaltáramos. Levantó la vista, y sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, estaban opacos y vacíos. «Se acabó, papá», dijo. Su voz era un susurro ronco. «La empresa quebró. Lo perdí todo». El silencio que siguió fue absoluto, denso y pesado como una losa de concreto. Mi padre se quedó con la boca abierta, el periódico olvidado en su regazo. La sonrisa de Fabiola se congeló y luego se desvaneció. Celina lo miró con una expresión de incredulidad, como si hubiera dicho una mala palabra. «¿Qué quieres decir con que lo perdiste todo?», preguntó mi padre. Su voz era un gruñido bajo. «¿Cómo pudiste ser tan estúpido?» «No es solo eso», continuó Amadeo, su mirada fija en el mantel. «Estoy enfermo. Los médicos no están seguros de qué es, pero es grave». Si el primer anuncio había sido una bomba, esto fue un cataclismo. Vi el horror florecer en el rostro de Fabiola, un horror puro y egoísta. No era preocupación por el hombre que amaba, era el pánico de una inversora que acababa de ver cómo todas sus acciones se desplomaban a cero. La vi mirar sus manos, su anillo de compromiso con un diamante obscenamente grande, de repente parecía una carga. Mi madre comenzó a llorar, pero eran lágrimas de vergüenza, no de compasión. «¿Qué va a decir la gente?», sollozó. En medio de la devastación, en medio del juicio silencioso y el pánico egoísta, solo una cosa parecía real: la mano temblorosa de mi hermano sobre la mesa. Nadie se movió para tocarla. Nadie ofreció una palabra de consuelo. Todos estaban demasiado ocupados calculando sus propias pérdidas. Así que lo hice yo. Me levanté de mi silla, rodé la mesa y me paré detrás de él. Puse mis manos sobre sus hombros, sintiendo los huesos a través de la tela de su camisa. No dije nada. No había nada que decir, pero mi tacto le dijo lo que necesitaba saber. «No estás solo, estoy aquí». Y en el reflejo de la ventana del comedor vi la mirada que Fabiola me lanzó. No era de gratitud, era de puro y absoluto desprecio. En ese momento, ella no me vio como una hermana que consolaba a su hermano. Me vio como la guardiana de un fracaso, un recordatorio viviente de la vida de la que estaba a punto de escapar.
La ruptura no fue una explosión dramática, sino una demolición silenciosa y metódica. Ocurrió 2 semanas después de aquella cena fatídica. 2 semanas en las que Fabiola se volvió un fantasma, respondiendo a las llamadas de Amadeo con mensajes de texto cortos y evasivos. Necesito espacio. Estoy procesando todo. Hablamos después. Eran excusas tan delgadas como el papel, y ambos lo sabíamos. Amadeo, aferrándose a un último hilo de esperanza, le pidió que se reunieran. Eligió una pequeña cafetería en La Condesa, un lugar neutral, un sitio donde habían compartido risas y planes en tiempos más felices. Me pidió que lo llevara. Su coche, un lujoso deportivo alemán, ya había sido embargado por el banco. Durante el trayecto no hablamos mucho. El silencio en mi auto estaba lleno de sus miedos no expresados y de mi rabia contenida. «Espérame aquí, por favor», me dijo cuando llegamos. «No tardaré mucho». Pero yo no podía simplemente esperar en el coche. Sentía una necesidad visceral de protegerlo, aunque fuera desde la distancia. Entré en la cafetería unos minutos después que él y me senté en una mesa en la esquina más alejada, oculta detrás de una maceta con una planta de hojas enormes. Desde allí podía verlos sin que me vieran. Amadeo ya estaba sentado, con una taza de café intacta frente a él. Se le veía frágil, encogido en su asiento. Cuando Fabiola llegó, lo hizo con la puntualidad de quien va a una cita de negocios desagradable. No lo besó, ni siquiera le tocó el brazo. Se sentó frente a él, colocó su bolso de marca sobre la mesa como una barrera entre los dos y lo miró con una expresión de impaciencia profesional. No podía oír lo que decían, pero no necesitaba hacerlo. El lenguaje corporal lo decía todo. Amadeo hablaba con las manos, sus gestos eran suplicantes. Se inclinaba hacia adelante, buscando una conexión, un rastro de la mujer de la que se había enamorado. Fabiola, en cambio, se mantenía erguida, rígida, su rostro era una máscara de fría resolución. Escuchaba con la cabeza ligeramente inclinada, como una terapeuta escuchando a un paciente, pero sin una pizca de empatía. El momento culminante llegó después de unos 10 minutos. Fabiola sacudió la cabeza lentamente, una negación definitiva. Luego, con un movimiento deliberado y sin emoción, se quitó el anillo de compromiso. El diamante brilló bajo la luz del café por un instante antes de que lo colocara sobre la mesa, junto a la taza de café de Amadeo. El sonido, aunque pequeño, pareció resonar en todo el lugar. Amadeo se quedó mirando el anillo, inmóvil. Vi cómo sus hombros se hundían, como si el peso de ese pequeño objeto hubiera aplastado la última partícula de esperanza que le quedaba. Fabiola dijo algo más, unas pocas palabras finales que probablemente fueron una variación de «lo siento» o «es lo mejor para los dos». Luego se levantó, se ajustó la chaqueta y se marchó sin mirar atrás. No dudó. No hubo una última mirada de arrepentimiento. Simplemente se fue, borrándolo de su vida con la misma facilidad con la que se elimina un archivo no deseado. Me quedé sentada, paralizada por una furia tan intensa que me hizo temblar. Quería levantarme, correr tras ella y gritarle todo el desprecio que sentía. Pero no lo hice. Mi lugar estaba con mi hermano. Esperé a que él se moviera. Pasaron varios minutos. Finalmente, con una lentitud infinita, Amadeo tomó el anillo, lo apretó en su puño y se levantó. Caminó hacia la salida con la mirada perdida, pasando a mi lado sin reconocerme. Lo seguí hasta el coche. Se sentó en el asiento del copiloto, abrió la mano y miró el anillo. Y entonces, por primera vez desde que todo había comenzado, se derrumbó. Lloró en silencio, sin sollozos, solo lágrimas que rodaban por sus mejillas hundidas.
Yo arranqué el coche y conduje sin rumbo, dándole el espacio para romperse, sabiendo que a partir de ese día yo sería la única persona que quedaría para ayudarlo a recoger los pedazos. Los meses que siguieron a la partida de Fabiola fueron un borrón de hospitales, abogados y apartamentos baratos. La caída de Amadeo fue brutal y completa. El mundo que había conocido, un mundo de elogios, cenas de lujo y palmaditas en la espalda, se desvaneció de la noche a la mañana. Sus amigos dejaron de contestar sus llamadas. Nuestra familia, avergonzada por el fracaso, lo trató como una enfermedad contagiosa. Pero en medio de ese desierto, algo inesperado floreció: nuestra relación. Yo, la hermana mayor, la seria, la arquitecta, que siempre había vivido a la sombra del carismático Amadeo, me convertí en su ancla. Vendí un pequeño terreno que había comprado con años de ahorros, un terreno donde planeaba construir mi propia casa algún día. Usé el dinero para alquilarle un pequeño apartamento en la colonia Roma y para cubrir los primeros gastos de su tratamiento médico. No lo pensé 2 veces. Era mi hermano. Nuestras noches se llenaron de conversaciones que nunca antes habíamos tenido. Sentados en el suelo de su apartamento escasamente amueblado, comiendo pizza barata de una caja de cartón, Amadeo finalmente se abrió. Me habló de sus miedos, de su humillación, del dolor de la traición. Y yo le hablé de mis propias luchas, de sentirme invisible en nuestra propia familia, de la presión constante de ser la responsable. Por primera vez, no éramos el hijo pródigo y la hermana invisible. Éramos solo Sabina y Amadeo, 2 náufragos aferrándose a la misma balsa. Fue en una de esas noches, mientras veíamos llover a través de la ventana, que el sueño tomó forma. Amadeo había empezado a jugar con una nueva idea de aplicación en su vieja laptop. Su mente, a pesar de la enfermedad y la depresión, seguía siendo brillante. «Voy a volver, Sabina», me dijo, sus ojos brillando con una chispa que no había visto en mucho tiempo. «Voy a construir algo más grande, algo mejor, algo que nadie pueda quitarme». Yo le creí. Siempre había creído en su genio, incluso cuando él mismo lo dudaba. «Y cuando lo haga», continuó, girándose para mirarme, su expresión intensamente seria, «tú vas a diseñar la sede de mi nueva empresa. No quiero un rascacielos de cristal impersonal, quiero un edificio que cuente una historia, nuestra historia. Un lugar con luz, con espacios para pensar, con un jardín en la azotea. Será nuestro edificio, ¿entiendes? El símbolo de que lo logramos, juntos». En ese momento, ese sueño se convirtió en mi motor. Empecé a hacer bocetos esa misma noche en una servilleta. Un edificio que no era solo acero y concreto, sino una manifestación de resiliencia y lealtad. Se convirtió en nuestro proyecto secreto, nuestra razón para seguir adelante. Mientras él programaba hasta el amanecer, yo dibujaba planos. Cuando el dolor de su tratamiento era insoportable, hablábamos de los materiales, de la orientación de las ventanas para capturar la mejor luz. El edificio era nuestra promesa de un futuro mejor, un futuro que construiríamos ladrillo a ladrillo, línea de código a línea de código, hombro con hombro. Era un pacto sellado no con palabras, sino con la fe inquebrantable que teníamos el uno en el otro. Fabiola se había llevado el anillo, pero nosotros teníamos algo infinitamente más valioso, un sueño compartido. Y eso, me di cuenta años después en su funeral, era lo que realmente había venido a robar. La escena que Fabiola montó resonó en la capilla como una campana de iglesia rota. El murmullo se convirtió en un zumbido de especulación. Vi a la gente mirándome, luego a Fabiola, luego de nuevo a mí. Sus rostros una mezcla de curiosidad morbosa y juicio apenas disimulado. Antes de que pudiera recuperar el aliento, sentí una mano en mi brazo.
Era mi madre. «Sabina, ven un momento», dijo, su voz un siseo urgente. Me arrastró literalmente hacia la pequeña sacristía, seguida de cerca por mi padre y Celina. La puerta se cerró detrás de nosotros, sumiéndonos en una intimidad forzada que olía a incienso viejo y a naftalina. «¿Se puede saber qué estás haciendo?», comenzó mi padre, Julián, sin preámbulos. Su rostro estaba rojo, una señal de su irritación contenida. «Estás montando un espectáculo». Me quedé mirándolo, incrédula. ¿Yo? ¿Yo estoy montando un espectáculo? ¿No oíste a esa mujer ahí fuera? «Hija, por favor», intervino mi madre, Elvira, retorciéndose las manos. Su especialidad era evitar el conflicto a toda costa, incluso si eso significaba ignorar la realidad. «Fabiola está destrozada, perdió al hombre que amaba. Tienes que ser un poco más compasiva». La palabra compasiva me golpeó como una bofetada. Miré a mi madre, a la mujer que apenas había visitado a su hijo en el hospital porque era demasiado deprimente. La mujer que no sabía el nombre de sus medicamentos, pero que ahora me pedía compasión por la persona que lo había abandonado. «¿Compasión?», repetí, mi voz temblando por primera vez. «Mamá, ¿dónde estaba su compasión cuando Amadeo tuvo que elegir entre comprar comida o sus medicinas? ¿Dónde estabas tú?». Mi madre retrocedió como si la hubiera golpeado. «Eso no es justo, Sabina. Sabes que siempre lo quisimos». «Quererlo cuando era exitoso es fácil», repliqué, el hielo volviendo a mi voz. «Ya basta», interrumpió Celina, su voz aguda y petulante. «Siempre tienes que ser tan dramática, Sabina. ¿No te das cuenta de cómo nos vemos? Toda esta gente importante está ahí fuera. El señor Domínguez, de Grupo Carso, está ahí. ¿Y tú estás peleando por dinero con la pobre viuda?». «Ella no es su viuda», gruñí, apretando los puños. «Da igual lo que sea», exclamó Celina. «Esto es por la imagen de la familia, por el apellido». Amadeo no hubiera querido este escándalo. Dale lo que pide, una parte, lo que sea, para que se calle y nos deje en paz. Tienes que pensar en nosotros. Pensar en nosotros. Esa frase. La había oído toda mi vida. Era el código familiar para «piensa en lo que nos conviene a nosotros, Sabina, y sacrifica lo que sea necesario de ti misma». Me di cuenta en ese momento de que no estaban de mi lado. Ni siquiera estaban del lado de Amadeo, estaban del lado de la conveniencia, de las apariencias. Fabiola, con su actuación de viuda afligida, les ofrecía una narrativa más fácil de digerir que la cruda verdad, que ellos también lo habían abandonado a su manera. Apoyarla a ella era una forma de absolverse a sí mismos. «No voy a darle ni un centavo», declaré. Mi voz era un eco de la promesa que le había hecho a mi hermano. «Este dinero no es mío para regalar. Es el legado de Amadeo, y voy a protegerlo, con o sin su ayuda». Salí de la sacristía, dejándolos con sus rostros de indignación y asombro. Caminé de regreso a mi puesto junto al ataúd, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Estaba sola, completamente sola en esta lucha. Y extrañamente, esa certeza no me debilitó, me hizo más fuerte. Mientras permanecía de pie, sintiendo el peso de la desaprobación de mi propia familia, una figura se acercó a mí desde el otro lado de la capilla. Era mi tío Isidro, el hermano menor de mi madre. Un contador jubilado, un hombre de pocas palabras y una integridad inquebrantable. Siempre había sido una presencia silenciosa pero constante en mi vida. El tipo de persona que no te llama para tu cumpleaños, pero que aparece sin que se lo pidas si tu coche se avería en medio de la noche.
Él no se había acercado a mis padres ni a Celina. Había estado observando desde la distancia, con sus ojos agudos que no se perdían de nada. Se detuvo a mi lado, sin decir una palabra al principio. Simplemente se quedó allí, un faro de calma en medio de mi tormenta personal. «¡Qué descaro tiene esa mujer!», dijo finalmente. Su voz era un murmullo grave y tranquilo, destinado solo para mis oídos. No era una pregunta, era una declaración de hechos. Asentí, sin poder hablar. El nudo en mi garganta era demasiado grande. «¡Y qué poca vergüenza tienen los otros!», añadió, con un leve movimiento de cabeza en dirección a la sacristía de donde yo acababa de salir. Esa simple frase, esa validación externa, fue como un dique que se rompe. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, las primeras lágrimas reales que me permitía derramar en todo el día. No eran lágrimas de tristeza por Amadeo, esas vendrían después, en la soledad de mi casa. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, el alivio de ser vista, de ser comprendida. «Tío», comencé, pero la voz se me quebró. Él simplemente puso su mano grande y cálida sobre mi hombro. Un gesto simple, pero que me ancló a la realidad. «No tienes que decir nada, Sabina. Lo he visto todo. Lo he visto durante años». Me miró directamente a los ojos y en su mirada vi una profunda comprensión. «Tu hermano era un buen hombre, y tuvo suerte de tenerte. No dejes que estos buitres te hagan dudar de eso, ni por un segundo». Se quedó a mi lado durante varios minutos, un guardián silencioso. Su presencia era un escudo invisible que repelía las miradas curiosas y los susurros. Con él allí, sentía que podía respirar de nuevo. Sabía que la batalla que se avecinaba sería larga y fea, y que mi familia ya había elegido su bando. Pero en ese momento, con la mano firme de mi tío en mi hombro, supe que no la libraría completamente sola. Tenía un aliado. Y a veces, un solo aliado es todo lo que necesitas para encontrar la fuerza para seguir luchando. Cuando finalmente se alejó para ir a buscar un café, me sentí diferente. La soledad seguía ahí, pero ya no era un abismo. Ahora era un territorio que conocía, un lugar desde el cual podía planificar mi defensa. El gesto de mi tío no había cambiado los hechos, pero había cambiado mi perspectiva. Me había recordado que la lealtad y la decencia todavía existían, aunque fueran escasas. Y me había dado la resolución que necesitaba para enfrentar lo que viniera después. Rechazada por mí y probablemente sintiendo que estaba perdiendo el control de la narrativa, Fabiola decidió cambiar de táctica. Pasó del susurro conspirador al melodrama público. Salió de su rincón, se acercó al centro de la capilla, no muy lejos del ataúd, y se derrumbó en los brazos de mi madre, que la recibió con una expresión de profunda angustia maternal. «No lo entiendo, Elvira», sollozó Fabiola, su voz lo suficientemente alta como para que al menos la mitad de la sala pudiera oírla. «Solo quiero honrar su memoria. Él era mi vida. ¿Por qué Sabina me odia tanto?» Mi madre le acarició la espalda, lanzándome una mirada de reproche por encima del hombro de Fabiola. «Tranquila, querida. Ella está de luto, no sabe lo que dice». Esta escena era tan grotesca, tan insultante para la memoria de Amadeo, que sentí náuseas. Pero lo peor estaba por venir. El abogado de Fabiola, un joven con un traje demasiado caro y una sonrisa de suficiencia, se acercó al pequeño grupo. Puso una mano consoladora en el hombro de Fabiola. «Mi clienta está devastada», anunció a la audiencia improvisada que se había formado a su alrededor. Y es comprensible que en su dolor solo quiera asegurarse de que los últimos deseos de Amadeo sean respetados.
Después de todo, ellos compartieron una vida. Legalmente, esto se considera una unión libre, un concubinato. Y como tal, ella tiene derechos sobre el patrimonio que construyeron juntos. Fue entonces cuando lanzó el número como si fuera una granada. Hablamos de un patrimonio valorado en 30 millones de euros. Un dinero que Amadeo siempre le dijo que era para su futuro juntos, para su familia. 30 millones de euros. La cifra flotó en el aire, eléctrica y obscena. El silencio en la capilla se hizo aún más profundo, pero esta vez estaba cargado de una nueva energía, la codicia, la envidia, el shock. Vi los ojos de mis parientes lejanos abrirse de par en par. Escuché un jadeo ahogado de alguien en la segunda fila. El dolor por la pérdida de Amadeo fue instantáneamente eclipsado por el brillo del dinero. Fabiola levantó la cabeza de hombro de mi madre, sus ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. «No es por el dinero», gimoteó, aunque todo en su ser gritaba lo contrario. «Es por lo que representa, es la prueba de nuestro amor. Él me lo prometió. Me prometió que siempre cuidaría de mí». Era una obra maestra de la manipulación. Se estaba pintando a sí misma como la víctima, la amante abandonada a la que la malvada hermana le estaba robando no solo su futuro, sino también el último gesto de amor de su difunto prometido. Estaba convirtiendo la memoria de mi hermano en un arma para su propia avaricia. Mi padre, que hasta entonces había permanecido en silencio, asintió gravemente. «El abogado tiene razón», dijo con su voz de autoridad. «Hay que hacer lo correcto, lo que Amadeo hubiera querido». En ese momento comprendí la verdadera dinámica. No importaba la verdad, no importaban los 8 años de abandono. Fabiola les había dado una historia que podían venderse a sí mismos y a los demás. La trágica historia de amor interrumpida por la muerte. Era más fácil que enfrentar la fea realidad de su propia negligencia. Me quedé allí, inmóvil, mientras el veneno de sus palabras se esparcía por la sala. Me estaban juzgando, condenando en silencio. Era la hermana fría y calculadora que se interponía entre una viuda desconsolada y su legítima herencia, la bruja del cuento. Y mientras Fabiola continuaba su actuación, miré el rostro sereno de Amadeo en la fotografía que habían colocado junto al féretro. Y en sus ojos me pareció ver un destello de la misma ira justa que ardía dentro de mí. «No te preocupes», le dije en silencio. «Esto no ha terminado, apenas está comenzando». La mañana siguiente al velorio, el cielo de la Ciudad de México amaneció de un color gris plomizo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Fabiola, contorsionado en una falsa pena, o los rostros decepcionados de mis padres. La guerra que se había declarado en la capilla de velación no tardó en llegar a la puerta de mi casa. Eran las 10 de la mañana cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Al mirar por la mirilla, mi estómago se contrajo. Era Fabiola, pero no estaba sola. A su lado se encontraba el mismo abogado joven y engreído de la funeraria. Fabiola había cambiado su atuendo de viuda doliente por un traje sastre de color marfil, un conjunto que gritaba poder y confianza. Ya no había lágrimas. Su rostro era una máscara de fría determinación. Abrí la puerta, bloqueando la entrada con mi cuerpo. No los invité a pasar. «Sabina», dijo Fabiola, su tono era falsamente cordial. «Creo que empezamos con el pie izquierdo ayer. Mi abogado, el licenciado Morales, y yo solo queremos aclarar las cosas de manera civilizada». El licenciado Morales me tendió una tarjeta de presentación y una carpeta de cuero. «Señora», comenzó, su voz era untuosa.
Entendemos que este es un momento difícil, pero como representante legal de la señorita Fabiola, mi deber es proteger sus intereses. Y sus intereses, por extensión, son los últimos deseos del señor Amadeo. No tomé la carpeta. Crucé los brazos sobre el pecho. ¿Y cuáles se supone que son esos intereses, licenciado? Él sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mi clienta, como pareja de hecho del señor Amadeo durante muchos años y su prometida, tiene un derecho legal claro sobre una porción significativa del patrimonio. Estamos dispuestos a negociar un acuerdo para evitar un litigio prolongado y doloroso que, francamente, solo empañaría la memoria de su hermano. Era un chantaje, envuelto en un lenguaje legal. La amenaza era clara. O me das lo que quiero, o arrastraré el nombre de Amadeo por el barro de los tribunales. No hay nada que negociar, respondí. Mi voz era un témpano de hielo. Fabiola no tiene ningún derecho. Ella rompió su compromiso y lo abandonó hace 8 años. No hay unión libre, no hay sociedad conyugal, no hay nada. Es una extraña. La sonrisa de Fabiola vaciló. Eso no es cierto, y lo sabes. Nos amábamos. Tuvimos una mala racha. Eso es todo. ¿Una mala racha de 8 años, durante los cuales no lo llamaste ni una sola vez mientras estaba en el hospital? Repliqué. Cada palabra era una bala. ¿O ya olvidaste esa parte? El licenciado Morales carraspeó, interrumpiendo antes de que Fabiola pudiera responder. Mi clienta tiene testigos, correspondencia y pruebas que demuestran la naturaleza continua de su relación. Le sugiero que lo piense muy bien, señora. Dentro de esta carpeta hay una propuesta de acuerdo. Es una oferta generosa, considerando las circunstancias. Tómela, léala con su abogado. Tiene 48 horas para responder antes de que iniciemos el proceso judicial formal. Dejó la carpeta en el felpudo de mi puerta, ya que yo me negaba a tocarla. Luego, ambos se dieron la vuelta y se marcharon, caminando con la arrogancia de quienes creen que ya han ganado. Cerré la puerta y me apoyé en ella, mi corazón latiendo con fuerza. La ira de ayer se había transformado en una fría y lúcida resolución. Esto ya no era solo por el dinero o por la promesa que le hice a mi hermano, era por la verdad. Habían venido a mi casa, a mi santuario, a amenazarme y a intentar reescribir la historia. Habían subestimado mi dolor, pero sobre todo habían subestimado mi fuerza. La guerra ya no estaba en mi puerta. Acababan de traerla a mi sala de estar, y yo iba a luchar. La amenaza legal fue solo el primer frente de ataque. Fabiola, como la experta en relaciones públicas que afirmaba ser, sabía que la batalla más importante no se libraría en un tribunal, sino en la corte de la opinión pública. Y su arma preferida eran las redes sociales. Esa misma tarde comenzó la campaña. Fabiola publicó una fotografía en su cuenta de Instagram. Era una foto antigua, de las que duelen, de una época más feliz. En ella, Amadeo y ella se reían, abrazados en una playa al atardecer. La luz dorada los envolvía, haciéndolos parecer la pareja perfecta, congelados en un momento de felicidad idílica. La imagen por sí sola era un golpe bajo, pero el texto que la acompañaba era una obra maestra de la manipulación. «Mi amor, mi vida, mi todo», comenzaba. «El mundo se siente tan vacío sin tu risa. Intento ser fuerte, intento honrar tu memoria como me pediste, pero es tan difícil, especialmente cuando aquellos que deberían estar unidos en el dolor solo buscan dividir y heredar. Tu última voluntad era que nuestro amor fuera recordado, que yo continuara con nuestros sueños. Lucharé por ello, mi rey. Lucharé contra la codicia y la amargura, por ti,
Hashtag amor eterno. Hashtag justicia para Amadeo. El post fue como echar gasolina a un incendio. En cuestión de horas, tenía miles de me gusta y cientos de comentarios. La mayoría eran de sus seguidores, gente que no conocía la historia real y que se tragó el anzuelo sin dudarlo. ¡Qué fuerte eres, Fabi! No hagas caso a la gente mala. El amor verdadero siempre gana. Pero lo peor fueron los comentarios de personas que sí nos conocían, o creían conocernos. Amigos lejanos, socios de negocios, incluso algunos parientes. «No puedo creer que Sabina esté haciendo esto», escribió la esposa de un primo segundo. «Siempre pareció tan fría. ¡Pobre Fabiola!». La campaña no se detuvo ahí. Fabiola comenzó a filtrar historias anónimas a blogs de chismes y a periodistas de espectáculos de poca monta. Historias que hablaban de una hermana controladora que había aislado a Amadeo en sus últimos años. Historias que insinuaban que yo lo había manipulado para que cambiara su testamento, aprovechándome de su enfermedad. Eran mentiras venenosas, diseñadas para pintarme como la villana y a ella como la víctima trágica. Y luego estaban los monos voladores. Mi hermana Celina fue la primera en llamar. «Sabina, ¿ya viste lo que está publicando Fabiola? ¡Qué vergüenza! Tienes que parar esto. La gente está hablando. El esposo de mi amiga me preguntó si era verdad que le estabas robando a la viuda de tu hermano». «¡La viuda! ¿Te das cuenta?». No había preocupación por mí en su voz, solo pánico por su propia imagen social. Las llamadas de tías y primos no tardaron en llegar, todos con el mismo mensaje envuelto en diferentes grados de falsa preocupación. «Sabina, piénsalo bien. No vale la pena el escándalo. A veces es mejor ceder un poco por la paz familiar». La paz familiar. Un eufemismo para «déjanos barrer la verdad debajo de la alfombra para que podamos seguir fingiendo que todo está bien». Me senté en la oscuridad de mi estudio, la pantalla de mi laptop iluminando mi rostro, leyendo comentario tras comentario, artículo tras artículo. Cada palabra era un pequeño corte, una herida de papel que sangraba veneno. Me estaban despojando de mi duelo, reemplazándolo con una caricatura grotesca de mí misma. Estaban borrando la verdad de los 8 años que pasé al lado de Amadeo, los años de sacrificio, de miedo, de esperanza. Y en su lugar estaban construyendo un monumento a la mentira. Y en la cima de ese monumento, sonriente y victimista, estaba Fabiola. La rabia que sentía era tan abrumadora que casi no podía respirar. Pero debajo de la rabia, una nueva claridad comenzó a emerger. Fabiola había cometido un error fatal. Al llevar la guerra al terreno público, me había dado una plataforma. Y yo iba a usarla, no para lanzar barro, sino para construir un faro. Un faro de verdad tan brillante que su luz incineraría cada una de sus mentiras. La noche en que la campaña de difamación de Fabiola alcanzó su punto álgido, me encontré sentada en el suelo del que había sido el estudio de Amadeo. Después de su muerte, había vaciado su apartamento, pero me había traído sus cosas más personales a mi casa, sus libros, sus cuadernos, su vieja guitarra y, lo más importante, su escritorio. Era un desastre de papeles, cables y tazas de café a medio terminar, pero era su desastre. Era el epicentro de su regreso, el lugar donde había convertido el dolor y la ruina en un imperio de 30 millones de euros. Mi teléfono no dejaba de vibrar sobre la mesa, una sucesión interminable de notificaciones de Instagram, mensajes de WhatsApp y llamadas perdidas de parientes preocupados. Cada vibración era como una pequeña descarga eléctrica, un recordatorio de la farsa que se estaba tejiendo a mi costa. Me sentía atrapada, asediada. Por un momento, una parte de mí, la parte que había sido condicionada durante años a evitar el conflicto, a ser la buena hija, la hermana responsable, susurró una idea tentadora.
Cede, dale un poco de dinero, que se calle, que todo esto termine. La paz, aunque fuera una paz falsa, parecía un oasis en el desierto de estrés en el que me encontraba. Cansada, abrí uno de los cajones del escritorio de Amadeo, buscando no sé qué, tal vez solo un rastro de él, algo que me anclara. Mis dedos rozaron una carpeta de cartón azul. La saqué. No era un archivo de negocios ni un contrato. Dentro había una serie de bocetos, dibujos arquitectónicos hechos a mano con un detalle exquisito. Mis bocetos. Eran los planos del edificio que habíamos soñado juntos, la sede de su nueva empresa. Lo recordé todo con una claridad dolorosa. Las noches que pasamos discutiendo la distribución, la forma en que la luz debía entrar por las mañanas, el jardín en la azotea donde planeábamos tener un pequeño olivo. Cada línea de esos dibujos era una conversación, cada medida era una esperanza compartida. En la esquina de uno de los planos, con la letra desgarbada de Amadeo, había una nota: El nido del Fénix, para Sabina, la arquitecta de mis sueños. Miré esos dibujos, el testamento tangible de nuestra promesa, y luego miré la pantalla de mi teléfono donde una foto de Fabiola con un filtro favorecedor acumulaba corazones y comentarios compasivos. Y entonces lo entendí con una certeza que me recorrió como un rayo. Esto nunca había sido solo por el dinero. Fabiola no solo quería una parte de la herencia, quería borrarme, quería robar mi lugar en la historia de Amadeo, quería adueñarse no solo de su éxito, sino de su resiliencia, una resiliencia que ella no había presenciado, que había despreciado. Al reclamar el dinero, estaba intentando comprar su participación en una victoria por la que no había luchado. Estaba pisoteando nuestro sueño, el nido del Fénix, el símbolo de todo lo que habíamos reconstruido desde los escombros que ella había dejado atrás. La idea de ceder, de darle un solo centavo, se volvió físicamente repugnante. Sería como vender un pedazo del alma de mi hermano. Sería traicionar cada noche de insomnio, cada lágrima silenciosa, cada pequeña victoria que habíamos celebrado juntos. Me levanté del suelo. El cansancio se había evaporado, reemplazado por una energía fría y decidida. Caminé hacia mi propio escritorio, tomé mi teléfono y busqué un número en mis contactos. El nombre brilló en la pantalla: Ramiro Vargas, el abogado de Amadeo, su amigo. El albacea de su verdad. «Ramiro, soy Sabina», dije cuando contestó, mi voz firme, sin un ápice de duda. «Fabiola ha ido demasiado lejos. Es hora de que activemos el plan. Hagamos exactamente lo que Amadeo preparó». Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego escuché la voz tranquila y segura de Ramiro. «Estaba esperando tu llamada, Sabina. Empezamos ahora mismo». Colgué el teléfono. Miré la foto de mi hermano que tenía en mi escritorio. «De acuerdo, Amadeo», susurré. «Tú preparaste las armas. Ahora me toca a mí disparar». La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. Ya no era la guardiana de su legado. Era su ejecutora. La mañana siguiente me reuní con Ramiro en su despacho en el corazón del distrito financiero. Su oficina no era ostentosa, pero emanaba una sensación de competencia y orden. Libros de derecho encuadernados en piel llenaban las estanterías, y desde la ventana se veía el ajetreo de la ciudad, un recordatorio constante del mundo por el que Amadeo había luchado para reconquistar. Ramiro, un hombre de mi edad con una mirada inteligente y una calma que inspiraba confianza, me recibió con un apretón de manos firme.
Había sido más que un abogado para Amadeo. Había sido el amigo que se quedó cuando todos los demás huyeron. El socio que creyó en su visión cuando solo era un puñado de ideas en una laptop vieja. «Me alegro de que hayas llamado, Sabina», dijo, indicándome que me sentara. Amadeo sabía que este día llegaría. Era un estratega brillante, no solo en los negocios. Colocó 2 carpetas sobre la mesa de caoba pulida. La primera contenía el testamento oficial. Lo leí de nuevo, aunque ya conocía su contenido. Era un documento claro, conciso e irrefutable. Me nombraba a mí, Sabina Ochoa, como única y universal heredera de todos sus bienes, acciones, propiedades y derechos de propiedad intelectual. No había ni una sola mención de Fabiola. «Esto es sólido como una roca», dijo Ramiro, notariado, con testigos y con un certificado médico adjunto que confirma que Amadeo estaba en plenas facultades mentales cuando lo firmó, hace 6 meses. Legalmente, ella no tiene ninguna posibilidad. Ella no está jugando en el terreno legal, Ramiro, está jugando en el barro. «Lo sé», asintió él, su expresión se endureció. «Y es por eso que Amadeo nos dejó esto». Abrió la segunda carpeta, pero estaba vacía. En su lugar, encendió su computadora portátil y la giró para que yo pudiera ver la pantalla. Abrió un archivo protegido por contraseña. La carpeta se llamaba Póliza de Seguro. «Esto», dijo Ramiro, «es nuestro arsenal». Amadeo era meticuloso. Guardó todo. Lo que vi en la pantalla me dejó sin aliento. No eran solo documentos, era una cronología digital de la traición de Fabiola. Había correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, incluso mensajes directos de Instagram. Todo organizado por fecha. Ramiro hizo clic en una subcarpeta llamada El Regreso. «Hace un año», explicó Ramiro, un conocido blog de finanzas publicó un artículo sobre el increíble resurgimiento de la empresa de Amadeo. El artículo se hizo viral en ciertos círculos. Mira la fecha del primer mensaje de Fabiola después de 8 años de silencio. Hizo clic en un archivo. Era una captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp. La fecha era 2 días después de la publicación del artículo. «Amadeo, mi amor, he pensado tanto en ti», leí en voz alta. «He soñado contigo. Supe por un amigo que te iba de maravilla y mi corazón se llenó de alegría. ¿Podemos vernos? Necesito verte». Amadeo nunca respondió a ese mensaje, dijo Ramiro, pero ella insistió. Navegó por una docena de mensajes más, cada uno más meloso y desesperado que el anterior. Eran un testimonio nauseabundo de su oportunismo. Pero la verdadera joya, el tesoro escondido, estaba en otra carpeta. «El diario», la llamó Ramiro. Hizo doble clic. Era una serie de archivos de video. Durante los últimos 2 años, cada vez que se sentía lo suficientemente fuerte, Amadeo grababa un pequeño video. Como un diario. Hablaba de su trabajo, de su salud, de ti y de ella. Quería dejar un registro, con su propia voz, por si acaso. Ramiro seleccionó un video y le dio al play. La cara de mi hermano llenó la pantalla. Estaba en su estudio, se le veía cansado, pero sus ojos estaban llenos de una claridad feroz. «Si alguien está viendo esto», dijo Amadeo, su voz era firme. «Es porque Fabiola ha vuelto, y si ha vuelto, no es por amor, es por dinero. Quiero que quede perfectamente claro, la mujer que me abandonó en mi peor momento no tendrá ni un céntimo de la fortuna que construí en mi mejor momento. Mi legado es para la única persona que nunca se fue, mi hermana, Sabina». Sentí un escalofrío. Era la voz de Amadeo desde la tumba, un testimonio directo, un arma cargada y apuntando directamente al corazón de la mentira de Fabiola. «Hay horas de grabación», dijo Ramiro en voz baja apagando el video.
Todo lo que necesitamos está aquí, no solo para defendernos, sino para contraatacar. Miré la pantalla, el rostro de mi hermano todavía grabado en mi mente. Él lo había sabido, había anticipado cada movimiento de ella. No me había dejado sola en esta lucha, me había dejado un arsenal, y ahora era el momento de usarlo. Pasé las siguientes horas en el despacho de Ramiro, sumergida en el archivo digital que Amadeo había dejado atrás. Fue una de las experiencias más dolorosas y a la vez más fortalecedoras de mi vida. Leer los mensajes de Fabiola era como ver a una araña tejer su tela, cada hilo una mentira calculada, cada movimiento diseñado para atrapar a su presa. He madurado mucho, Amadeo. Me doy cuenta del terrible error que cometí. A veces, el amor necesita una segunda oportunidad. El nuestro es de esos. No me importa el dinero, solo te quiero a ti. Podemos empezar de nuevo, desde cero si es necesario. Esta última mentira era particularmente repugnante. La leí mientras Ramiro me mostraba un informe de un investigador privado que Amadeo, con una previsión asombrosa, había contratado. El informe detallaba las deudas de Fabiola, préstamos personales, tarjetas de crédito al límite, un estilo de vida de influencer que era completamente insostenible. No quería empezar de cero, necesitaba desesperadamente un rescate financiero. Pero fue un borrador de correo electrónico, uno que Amadeo escribió pero nunca envió, el que finalmente rompió la coraza de mi compostura. Estaba en una carpeta llamada Pensamientos Nocturnos. Era largo, crudo y lleno de un dolor que Amadeo rara vez mostraba. Fabiola, comenzaba. Recibo tus mensajes. Leo tus palabras sobre el amor eterno y el arrepentimiento. Y me pregunto a quién crees que le estás escribiendo. ¿Al joven ingenuo que pensaba que el amor era un cuento de hadas? Ese hombre murió hace 8 años en una fría habitación de hospital mientras tú estabas de vacaciones en Tulum con tus amigas, según vi en tus fotos. Continuaba describiendo con un detalle desgarrador la soledad de su enfermedad, las noches de insomnio por el dolor, la humillación de tener que pedirme dinero para lo más básico. Hablas de nuestros sueños, escribió en un párrafo que me hizo llorar. Recuerdo cuando te conté mi sueño de que Sabina diseñara nuestro edificio, la sede de la empresa. Recuerdo cómo pusiste los ojos en blanco y dijiste que era poco práctico, que mejor contratáramos a una firma famosa. No entendiste nada, nunca lo hiciste. Ese edificio no era sobre ladrillos, era sobre lealtad. Sabina nunca puso los ojos en blanco. Ella sacó un lápiz y empezó a dibujar. Así que no podemos vernos, no podemos hablar. Porque la persona a la que le escribes ya no existe, y la persona que soy ahora, esa persona ya no te necesita. De hecho, esa persona aprendió a vivir, a luchar y a triunfar precisamente porque tú no estabas. Tu ausencia fue el catalizador. Gracias por eso. Es lo único sincero que tengo que decirte. Amadeo nunca envió ese correo. Ramiro me explicó que decidió que el silencio era una respuesta más poderosa. Pero el hecho de que lo hubiera escrito, que hubiera articulado todo ese dolor, era un regalo para mí. Era la validación que necesitaba. No estaba loca. No estaba siendo una hermana fría y amargada. Estaba defendiendo la verdad que mi propio hermano había documentado. Cerré la laptop. Las lágrimas que rodaban por mis mejillas no eran de tristeza, eran de una rabia purificadora. Tenía la evidencia, tenía la verdad de su puño y letra, en su propia voz. Tenía el arma más poderosa de todas, la historia real. Y con esa arma no solo iba a defenderme. Iba a demoler el teatro de mentiras de Fabiola,
pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que el eco de su propia falsedad. «Podríamos presentar todo esto en el tribunal», dijo Ramiro, sacándome de mi ensimismamiento. «Ganaríamos el caso sin ninguna duda, pero sería un proceso largo, privado, y Fabiola seguiría controlando la narrativa pública mientras tanto. Seguiría siendo la viuda agraviada para el mundo exterior». «No», respondí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Mi voz era firme. «No quiero ganar en silencio. Quiero que la verdad se escuche, alto y claro. Quiero que todos los que le dieron me gusta a sus mentiras, todos los que me juzgaron, escuchen la versión de Amadeo». Ramiro sonrió, una sonrisa de genuina aprobación. «Eso es exactamente lo que Amadeo esperaba que dijeras. Y para eso tenemos un plan mucho mejor que un tribunal». Se levantó y caminó hacia una pizarra blanca en la pared de su oficina. Tomó un marcador. «Fabiola quiere un escenario, se lo daremos. Pero será nuestro escenario, con nuestro guión y nuestra iluminación. Y ella será la única que no conozca el final de la obra». El plan era audaz, teatral y brillante. En lugar de responder a su demanda o emitir un comunicado de prensa, íbamos a organizar un evento grande y público. Oficialmente, sería el lanzamiento de la Fundación Amadeo Ochoa, una organización benéfica dedicada a apoyar a jóvenes emprendedores tecnológicos que enfrentaban adversidades, una idea que Amadeo había empezado a desarrollar en sus últimos meses. «El pretexto es perfecto», explicó Ramiro, dibujando un diagrama de flujo en la pizarra. «Es positivo, honra su memoria y nos permite invitar a la prensa, a la comunidad empresarial, a la familia, a todo el mundo. Nadie sospechará nada». El evento se estructuraría en 3 actos. El primer acto sería la presentación formal de la fundación, sus metas, su misión. Hablarían algunos de los socios de Amadeo, quizás incluso el alcalde. Todo sería muy corporativo, muy respetable. «Fabiola estará en primera fila», continuó Ramiro. Su entusiasmo era contagioso. «Pensará que la hemos invitado para apaciguarla, quizá para anunciarla como miembro honorario del consejo. Dejaremos que se sienta cómoda, que crea que su presión ha funcionado». El segundo acto sería el clímax. Después de los discursos, Ramiro, como maestro de ceremonias, diría algo como: «Amadeo no pudo estar aquí para lanzar su fundación, pero nos dejó un mensaje muy especial». Y entonces, en una pantalla gigante, proyectaríamos el video, el diario, la póliza de seguro. No todo, por supuesto, solo los fragmentos más devastadores, la parte donde habla de la traición de Fabiola, la parte donde me nombra su única heredera de confianza. «Y para el tercer acto», dijo Ramiro, dibujando una estrella al final del diagrama, «el golpe de gracia. Mientras el público todavía está en shock por el video, proyectaremos las capturas de pantalla de sus mensajes de WhatsApp, con las fechas bien visibles, justo al lado de las capturas de sus posts de Viuda Doliente en Instagram. Pondremos su hipocresía en una pantalla de 5 metros de ancho para que todos la vean». El plan era despiadado. Era una ejecución pública, y era exactamente lo que Fabiola se merecía. «¿Y yo?», pregunté. «¿Cuál es mi papel en todo esto?». Ramiro me miró. «Tú eres el acto final. Después de que todo se revele, tú subirás al escenario. No para atacar, no para regodearte. Simplemente para anunciar el primer proyecto de la fundación, una beca de arquitectura en nombre de Amadeo. Tomarás el control de la narrativa, te elevarás por encima del drama y te posicionarás como lo que eres, la verdadera guardiana de su legado. No le darás a nadie la satisfacción de verte rebajarte a su nivel. Simplemente ganarás». Miré la pizarra. El plan
era perfecto. Era una estrategia que el propio Amadeo habría diseñado. No era una pelea callejera, era una partida de ajedrez. Y estábamos a punto de decir jaque mate. La maquinaria se puso en marcha con una velocidad y precisión que habrían enorgullecido a Amadeo. El equipo de Ramiro, junto con la agencia de relaciones públicas que trabajaba para la empresa de mi hermano, diseñó una invitación que era la personificación de la elegancia y la sobriedad. Papel grueso de color crema, tipografía clásica, el logo de la recién creada Fundación Amadeo Ochoa grabado en un discreto tono dorado. El texto anunciaba un evento para celebrar la vida y el legado de un visionario y el lanzamiento de una iniciativa para inspirar a la próxima generación de innovadores. Nos aseguramos de que la invitación llegara personalmente a Fabiola, no por correo, sino a través de un mensajero. Quería que sintiera la importancia del gesto. Ya, como habíamos previsto, se tragó el anzuelo, el sedal y la plomada. Unas horas después de recibirla, su abogado llamó a Ramiro. Su tono, que antes había sido arrogante y amenazador, ahora era notablemente más conciliador. Mi cliente y yo vemos este evento como un paso muy positivo, dijo. Estamos seguros de que la señora Ochoa ha recapacitado y está dispuesta a reconocer públicamente el importante papel que Fabiola jugó en la vida del señor Amadeo. La intención de Sabina es honrar la memoria de su hermano de la manera más unificada posible, respondió con una ambigüedad calculada. Creemos que la presencia de Fabiola será fundamental para proyectar esa imagen de unidad. La trampa estaba tendida. La palabra unidad fue la clave. Fabiola la interpretó como una rendición. Creyó que su campaña de presión había funcionado, que yo estaba asustada por el escándalo y dispuesta a darle lo que fuera con tal de que se detuviera. Se vio a sí misma no solo recibiendo una fortuna, sino también siendo aclamada públicamente como la musa trágica detrás del genio, la heredera espiritual de su legado. Su ego era tan grande que le impidió ver la posibilidad de cualquier otro escenario. La confirmación de su asistencia llegó por escrito esa misma tarde. «Será un honor para mí estar presente», escribió. Luego vino la llamada que estaba esperando, la de mi hermana Celina. Su voz goteaba una satisfacción triunfante. «¿Ya ves? Te lo dije, Sabina. Solo tenías que ser un poco más razonable. Hacer una escena en el funeral fue tan innecesario. Ahora todo se puede arreglar con clase». «¿Tú crees?», pregunté, mi voz deliberadamente neutral. «Claro, hablé con Fabiola». «Está dispuesta a aceptar un puesto en el consejo honorario de la fundación y un acuerdo financiero justo. Dice que solo quiere que su nombre quede ligado al de Amadeo para siempre. Es tan romántico, ¿no crees?» «Sí, Celina, romántico», respondí, sintiendo el sabor amargo de la ironía en mi boca. «Asegúrate de que venga, y que mamá y papá también vengan. No querrán perderse esto». «Por supuesto que iremos», dijo ella con un tono de suficiencia, como si me estuviera haciendo un favor. «Tenemos que mostrar un frente familiar unido». Colgué el teléfono y una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Un frente familiar unido. Eso era exactamente lo que iban a ver. Iban a ver a un hermano y una hermana, unidos contra el mundo, unidos contra la traición, unidos incluso más allá de la muerte. Y ellos, mis padres, mi hermana, iban a tener un asiento en primera fila para presenciar cómo la verdad finalmente reclamaba su lugar. La noche antes del evento, mi casa estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino. Había pasado el día en reuniones con Ramiro y su equipo, repasando cada detalle, cada transición, cada segundo del plan.
Todo estaba meticulosamente preparado. Los videos estaban editados, las capturas de pantalla estaban listas, los discursos estaban escritos. No había margen de error. Sin embargo, ahora, en la soledad de mi estudio, con los bocetos del Nido del Fénix extendidos sobre mi mesa de trabajo, una ola de nerviosismo me invadió. No era miedo a Fabiola, ya no le tenía miedo. Era el peso de la responsabilidad de ejecutar el plan de Amadeo a la perfección. La responsabilidad de defender su nombre de la manera que él hubiera querido, con inteligencia, con precisión y con una fuerza implacable. Me serví una copa de vino, algo que rara vez hacía, y me senté en el viejo sillón de cuero que había pertenecido a mi abuelo. Miré por la ventana las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. Cada luz era una historia, una vida, una lucha. Y mañana, mi lucha, la lucha de Amadeo, se haría pública. Un sentimiento de duda se deslizó en mis pensamientos. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Exponer a alguien tan brutalmente, aunque se lo mereciera, no me convertiría en algo que despreciaba? ¿No me estaba rebajando a su nivel de crueldad? Cerré los ojos y traté de escuchar la voz de Amadeo. No una voz fantasmal, sino el recuerdo de su voz en sus últimos meses, cuando la enfermedad lo había despojado de todo menos de la esencia de quien era. Recordé una conversación que tuvimos una tarde, mientras yo le ayudaba a ordenar sus papeles. A veces pienso que debería haberla perdonado, me había dicho en voz baja, refiriéndose a Fabiola. La vida es demasiado corta para el rencor. El perdón no significa amnesia, Amadeo, le respondí. Puedes perdonarla por tu propia paz, pero eso no borra lo que hizo. No le da derecho a volver a tu vida. Él me había mirado con una gratitud que nunca olvidaré. Por eso te quiero, hermana, porque tú recuerdas, tú mantienes los cimientos firmes mientras yo intento construir algo nuevo encima. Tú mantienes los cimientos firmes. Esa era mi función. No era venganza, era mantenimiento estructural. Era asegurarme de que el edificio que Amadeo había construido con tanto esfuerzo no se derrumbara por culpa de una base podrida, de una mentira que carcomía sus cimientos. Mi papel no era destruir a Fabiola, sino proteger la integridad de la obra de Amadeo. La humillación de ella no era el objetivo, era el inevitable efecto secundario de exponer la verdad. Abrí los ojos. La duda se había disipado, reemplazada por una calma de acero. No estaba actuando por odio, estaba actuando por amor. Un amor feroz, protector e incondicional por el hermano que había creído en mí cuando nadie más lo hizo. Tomé una foto de Amadeo de mi escritorio. Era de hacía un año, en la inauguración de una pequeña biblioteca que había financiado en un pueblo de Oaxaca. No estaba posando para la cámara. Estaba escuchando a una niña que le leía un cuento, su rostro iluminado por una sonrisa genuina y tranquila. Ese era él. Ese era el hombre cuyo legado iba a defender. Mañana, hermano, le susurré a la fotografía. Mañana, todos sabrán quién eras de verdad y quién no lo era. Apagué las luces y me fui a la cama. Y por primera vez en muchas noches, dormí profundamente, con la serenidad de un soldado que ha hecho las paces con la batalla que le espera al amanecer. El salón del Hotel St. Regis en Paseo de la Reforma era un mar de elegancia contenida. Candelabros de cristal colgaban del techo alto, arrojando una luz suave sobre las mesas vestidas de lino blanco. Un escenario discreto se alzaba en un extremo, flanqueado por 2 pantallas gigantes y un podio de acrílico transparente. El aire estaba impregnado del murmullo de conversaciones importantes y el tintineo de copas.
había más de 200 personas, directores ejecutivos, inversores, periodistas de las principales publicaciones de negocios y, por supuesto, nuestra familia. Yo llegué temprano, acompañada por Ramiro. Quería supervisar los últimos detalles y, sobre todo, quería estar allí para verla llegar. Me situé en un lugar discreto cerca de la entrada, observando cómo los invitados ocupaban sus asientos. Mis padres y Celina llegaron juntos. Mi madre me lanzó una mirada de nerviosa desaprobación, mientras que Celina me dedicó una sonrisita condescendiente, como diciendo, «Al fin entraste en razón». Se sentaron en la mesa principal, reservada para la familia, que estaba estratégicamente situada en primera fila. Y entonces llegó Fabiola. Hizo su entrada no como una invitada, sino como la anfitriona. Llevaba un vestido de noche negro, de un solo hombro, que era a la vez sobrio y espectacular. Su cabello estaba recogido en un moño impecable y su maquillaje era perfecto. Caminaba con una confianza radiante, deteniéndose para saludar a la gente, aceptando sus condolencias con una inclinación de cabeza grácil y una expresión de valiente tristeza. Era la viuda perfecta, la estrella del espectáculo. Su abogado, el licenciado Morales, la seguía como un lacayo leal. La guió hasta la mesa principal. Fabiola me vio y por un instante su sonrisa se ensanchó. Era una sonrisa de triunfo, de victoria. Se acercó y me dio 2 besos en las mejillas, un gesto puramente para las cámaras imaginarias que sin duda estaban rodando en su cabeza. «Gracias por hacer esto, Sabina», susurró. «Es lo que él hubiera querido, unirnos todos en su nombre». «Solo quiero honrar a mi hermano, Fabiola», respondí. Mi voz era un murmullo neutro. Se sentó en el lugar de honor, junto a la silla vacía que simbólicamente habían dejado para Amadeo. Mis padres la recibieron con sonrisas cálidas. Celina le ofreció una copa de champán. Desde su posición en el centro de la primera fila, Fabiola tenía una vista perfecta del escenario. No se perdería ni un solo detalle. Y eso era exactamente lo que yo quería. Me senté en mi propio asiento, al otro lado de la mesa. Desde allí podía ver su perfil, la forma en que su sonrisa jugaba en sus labios mientras charlaba con mi padre. Estaba en la cima del mundo. Había manipulado, mentido y presionado, y creía que había ganado. Estaba a punto de recibir no solo una fortuna, sino la validación pública que tanto anhelaba. Se sentía invencible. Miré a Ramiro, que estaba de pie cerca del escenario, revisando sus notas. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Él me dio un asentimiento casi imperceptible. Todo estaba en su lugar. Las luces, las cámaras, la audiencia. El escenario estaba listo. La trampa estaba preparada. Y la protagonista, ajena a su destino, estaba sentada en primera fila, esperando su momento de gloria, sin saber que en realidad estaba esperando su ejecución. Las luces del salón comenzaron a atenuarse. El espectáculo iba a comenzar. Un foco solitario iluminó el podio de acrílico. Ramiro subió al escenario, sus pasos resonando en el silencio expectante del salón. Se ajustó las gafas, miró a la audiencia y esperó un momento antes de hablar, permitiendo que la tensión creciera. «Buenas noches a todos», comenzó. Su voz era tranquila pero llenaba la sala. «Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Estamos aquí para celebrar la vida de un hombre extraordinario, mi amigo y socio Amadeo Ochoa». Una fotografía de Amadeo, sonriente y lleno de vida, apareció en las pantallas gigantes a cada lado del escenario. Era una foto reciente, una que yo había tomado en su último cumpleaños. El efecto fue inmediato, un murmullo de emoción recorrió la sala.
Muchos de ustedes conocieron al Amadeo empresario, al visionario tecnológico que revolucionó la industria, continuó Ramiro. Y sin duda hablaremos de sus logros. Pero esta noche queremos recordar al hombre detrás del éxito, al hombre que enfrentó la adversidad con una valentía que pocos poseen, al hombre que entendió que el verdadero legado no se mide en cifras, sino en impacto. Desde mi asiento observé a Fabiola. Escuchaba atentamente, con una expresión de solemne aprobación en su rostro. Asentía de vez en cuando, como si las palabras de Ramiro fueran un eco de sus propios pensamientos. Se estaba deleitando, absorbiendo cada elogio a Amadeo como si fuera un elogio a sí misma. Ramiro continuó hablando durante unos 10 minutos. Trazó la carrera de Amadeo desde sus humildes comienzos hasta su espectacular regreso. Habló de su genio para los negocios, de su pasión por la innovación. Cada palabra era un ladrillo más en el pedestal sobre el que Fabiola se había colocado. Amadeo creía en las segundas oportunidades, dijo Ramiro, y vi a Fabiola sonreír levemente, creyendo que esa frase era para ella. Creía que del fracaso podía nacer la mayor de las fortalezas. Y quería asegurarse de que otros, que como él enfrentaron la ruina, tuvieran la oportunidad de reconstruir. Por eso, en sus últimos meses, dedicó su energía a crear la Fundación Amadeo Ochoa. Aquí era donde Fabiola esperaba que su nombre fuera mencionado. Se enderezó en su asiento. Su anticipación era casi palpable. Su mirada estaba fija en Ramiro, esperando la señal, el reconocimiento público que la consagraría como la heredera de su visión. Pero Ramiro no la mencionó. En cambio, comenzó a detallar la misión de la fundación, las becas, los programas de mentoría, la inversión en startups. Habló de un futuro, de un legado, de una continuación. Y en esa narrativa, Fabiola simplemente no existía. Su sonrisa comenzó a desvanecerse, reemplazada por una ligera arruga de confusión entre sus cejas. Miró a su abogado, quien le hizo un gesto tranquilizador. Probablemente pensó que su gran momento vendría después. Ramiro se acercaba al final de su discurso. La resiliencia de Amadeo no nació en el vacío, dijo, su voz adquiriendo un tono más personal. Se forjó en el fuego de la traición y se sostuvo gracias a la roca de una lealtad inquebrantable. Esa fue la primera señal de que la noche no iba a ser como Fabiola esperaba. La palabra traición flotó en el aire, ominosa. La confusión en el rostro de Fabiola se convirtió en una incipiente alarma. Miró a mi padre, pero él seguía absorto en el discurso. Amadeo sabía que las palabras pueden ser engañosas, concluyó Ramiro. Sabía que la verdad, a veces, necesita ser mostrada, no contada, y por eso, antes de irse, quiso dejarnos un mensaje final, con sus propias palabras. Ramiro se apartó del podio. Las luces del salón se atenuaron por completo, dejando solo el brillo de las dos pantallas gigantes. Un silencio absoluto cayó sobre la audiencia. Sentí el pulso acelerado en mi garganta. Miré a Fabiola. Su rostro, apenas visible en la penumbra, estaba pálido. La trampa se había cerrado. En la penumbra del salón, el silencio era tan profundo que podía oír mi propia respiración. Todos los ojos estaban fijos en las pantallas vacías. La anticipación era una corriente eléctrica en el aire. Desde la mesa de control, en la parte trasera del salón, el técnico de video esperaba una señal. Mi señal. Era mi momento, el pequeño acto que Amadeo y yo habíamos discutido en una de esas largas noches de insomnio.
No dejes que sea un extraño quien apriete el botón, Sabina, me había dicho. Quiero que seas tú quien inicie la verdad. Con una calma que no sentía, saqué mi teléfono del bolso. Lo había preparado de antemano. Solo tenía que abrir una aplicación y presionar un único botón virtual, grande y de color rojo, que decía iniciar. Era un pequeño gesto, casi insignificante, pero se sentía cargado con el peso de los últimos 8 años. Era el detonador. Mis dedos temblaron ligeramente al rozar la pantalla fría. Miré a través de la mesa a Fabiola. En la oscuridad, su silueta estaba tensa, inmóvil. Podía sentir su ansiedad, su creciente pavor. La depredadora de repente se sentía como una presa, oliendo el peligro, pero sin saber de dónde vendría el ataque. Mi familia, a su lado, parecía igualmente confundida. Mi padre se inclinó para susurrarle algo a mi madre. Sus rostros eran máscaras de incertidumbre. Respiré hondo. Por Amadeo, por nuestro sueño, por cada mentira que había tenido que tragar. Presioné el botón. La aplicación envió una señal inalámbrica al sistema de proyección. Un instante después, las pantallas cobraron vida. No con un logotipo de la fundación o una cita inspiradora. Cobraron vida con el rostro de mi hermano. No era una fotografía profesional. Era un video grabado con una simple cámara web, en su estudio. Se le veía cansado, más delgado de lo que muchos recordaban, pero sus ojos ardían con una intensidad que traspasaba la pantalla. Estaba vivo. Allí, frente a todos, estaba hablando de nuevo. El jadeo colectivo que recorrió el salón fue audible. La gente se inclinó hacia adelante en sus asientos, hipnotizada. Vi a Fabiola encogerse físicamente en su silla, como si quisiera desaparecer. Su mano voló a su boca, un gesto de shock genuino. Esto no estaba en su guión. Esto era algo que no podía controlar. El sonido llenó la sala. La voz de Amadeo, sin filtros, sin música de fondo, solo su voz, cruda y real. «Hola», comenzó, con una media sonrisa triste. «Si están viendo esto, significa que mi tiempo se acabó. Y probablemente significa que hay algo de confusión sobre mis últimos deseos. No me gusta dejar cabos sueltos, así que pensé que lo mejor sería aclarar las cosas yo mismo». Su mirada parecía atravesar la pantalla y encontrarse con la mía. Era una mirada de confianza, de complicidad. Sentí una oleada de fuerza. No estaba sola en esto. Él estaba allí conmigo, ejecutando su plan final desde el más allá. El teléfono todavía estaba en mi mano. La pantalla ahora mostraba una simple confirmación. Señal enviada. Lo dejé suavemente sobre la mesa. Mi trabajo, el pequeño acto de iniciar la verdad, estaba hecho. Ahora solo quedaba ver cómo el edificio de mentiras de Fabiola se derrumbaba, ladrillo a ladrillo, bajo el peso de la propia voz de Amadeo. Y yo tenía un asiento en primera fila para presenciar la demolición.